Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz, desde la ciudad de Sevilla, en España. Puedes escribirme a la cuenta de correo electrónico unconsejodedios@hotmail.com, todo en minúscula. Hoy te invito a que tomes tu Biblia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, versículo número 2. Dice en su palabra: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Hoy vamos a ver la diferencia de cuando un pueblo tiene a Dios como su Señor y Salvador, a diferencia de cuando un pueblo no conoce a Cristo, ni su temor de su palabra, ni nada que se le asemeje. Nos dice la palabra en Proverbios 29:2: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Si nos fuéramos a la historia del pasado siglo XX, tan reciente para muchos de nosotros, podríamos ver lo que la Segunda Guerra Mundial provocó en la humanidad. Aunque no son datos exactos al 100%, pero sí podríamos dar una cifra bastante acertada de lo que provocó una idea de dominar el mundo, como fue Adolf Hitler, que todos ustedes lo conocen. La barbarie que esto provocó, las muertes que esto provocó, el daño que esto hizo a Europa y fuera de Europa. Más de 7 millones de rusos, según declaró Stalin, murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero cálculos actuales han determinado que fue en realidad entre 17 y 37 millones de personas. En China, por aquel tiempo había una guerra civil, y se calcula que murieron entre 8 y 30 millones de personas. A Alemania le costó la muerte entre 4 millones y medio y 10 de alemanes. En Polonia fue entre 3 y 6 millones. En Bengala, una ciudad india, a consecuencia de una gran hambruna, murieron de 2 a 4 millones de personas. En Japón, 3,4 millones, entre ellos soldados, civiles, desaparecidos, etc. Y qué decir de los judíos que murieron en los campos de concentración, algo así como 6 millones. Si nos vamos luego a lo que provocó el régimen comunista, y digo régimen comunista porque eso es lo que más datos hay. También había régimen fascista que también provocó muchas muertes, pero los más sonados son el régimen comunista, donde Rusia, después de la Guerra Mundial, murieron 20 millones de personas entre el Gulag, las persecuciones y todo lo que se produjo. En la República Popular China, 65. En Vietnam, 1 millón. En Corea del Norte, 2 millones por la persecución. En Camboya, a mediados de los años 70 del pasado siglo, con la persecución y levantamiento de los Khmeres rojos, como unos 2 millones de camboyanos. En Europa Oriental, 1 millón. En Latinoamérica, 150.000. En África, 1.700.000. En Afganistán, 1,5 millones. Y en dictaduras como la española, allá por el siglo pasado, entre 1936 y el 39, se calcula que aproximadamente entre muertos en guerra, asesinados, fusilados, desaparecidos, fue un total aproximadamente de
300.000 personas. Y estos solamente son unos datos para no abarcar demasiado, pero son unos datos lo que vemos cuando la palabra dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Y aquí vemos cómo la maldad del malvado dominó y el pueblo entero gimió. Vemos como cuando la maldad de aquellos personajes históricos que no tenían en cuenta a Dios, que no tenían en cuenta su voluntad, que no tenían en cuenta sus consejos, que no tenían en cuenta absolutamente nada de que viniera de parte o de la boca de Dios, vemos lo que esto ocurre. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime, el pueblo llora, el pueblo se lamenta, el pueblo se arrepiente. Por eso tú que me oyes, hoy en este día, en esta hora, órale a Dios para que en tu país, en tu ciudad, en tu continente haya personas que sean conforme al corazón de Dios. Que sean personas que tengan a Dios en el frontal de sus vidas. Que sean personas que teman de alguna o de otra manera la voluntad de Cristo. Que no sean personas que aborrezcan la palabra, la voluntad de Dios, sino que sean personas que quieran saber de Dios. Cuando en un pueblo está gobernado por personas justas, saben cómo tienen que andar delante del pueblo, saben cómo tienen que gobernar al pueblo, porque en su discernimiento, en la voluntad divina está que lo haga con justicia, que le dé a cada uno lo que le pertenece, que le dé a cada uno lo que es justo. Ya hoy en día, en muchos países, se eligen los gobiernos de forma democrática. Todavía los hay que no, pero muchos de ellos se eligen de forma democrática por sufragio universal, donde tanto hombres como mujeres mayores de edad pueden elegir a los candidatos a través de sus votos. Eso es una manera de hacer justicia, aunque luego los partidos políticos entre ellos hagan sus acuerdos y sus convenios, pero siempre intentando que la justicia sea la que prevalezca, que la ley sea la que gobierne a hombres y a mujeres, y que todos se sometan a un poder establecido. Cuando el hombre desobedece a Dios, cuando vemos que el hombre hace lo que bien le parece, cuando el hombre hace lo que bien le viene en gana, sin temor de hombre o sin temor de Dios, comprobamos entonces lo que ocurre en sus vidas. El Señor siempre ha sido el mejor juez para nuestras vidas y lo seguirá siendo. Pero vemos qué real es esta palabra, porque todavía sigue habiendo sublevaciones, sigue habiendo rebeliones, revoluciones, sigue habiendo guerras, rumores de guerras en todo el mundo, sigue habiendo tiroteos, ataques terroristas, sigue habiendo dictaduras que imponen su voluntad, su mala voluntad, con terror y con muerte. Por eso cuando la palabra nos dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Y vemos todos como hay pueblos civilizados, adelantados, con bastantes años, y vemos como son pueblos que están adelantados en un montón de cosas de sus vidas. Son punteros en tecnología, en bienestar, en economía, porque son gobernantes sometidos a la voluntad de Dios, sometidos a la voluntad del pueblo y no a una dictadura. Las personas malvadas son las que imponen su ley a su manera, y vemos lo que provoca: el odio, el rencor, la muerte. En la Biblia vemos también como cuando el pueblo de Israel quería
un rey como el resto de los gobernantes y de los pueblos de su alrededor, y Dios se lo concedió. Y luego ven ustedes lo que ocurrió con Saúl, lo que en parte ocurrió con David, con los demás reyes, que mal gobernaban, que no hacían la voluntad de Dios, sino que hacían lo que ellos querían. Cobraban excesivos impuestos, no miraban por el pueblo, no se preocupaban por el bienestar y no eran justos. Ha habido de todo. Por eso, el consejo de Dios en nuestros días es este: procurar siempre que el Señor levante gobernantes temerosos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Puedes escuchar todos mis audios en mi canal de YouTube Devocional Un Consejo de Dios, en www.radiotierraprometida.com o a través del teléfono móvil, a través de la aplicación TuneIn Radio poniendo Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.